Hola niñas y niños de la Escuela España de Curicó. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para quinto año básico. En la clase de hoy vamos a describir el proceso de conquista de América. Conoceremos a algunos de sus actores principales, algunas de sus expediciones y también los conflictos bélicos que sucedieron en esta parte de la historia de nuestro continente. Para nosotros poder entender lo que fue este proceso de conquista de América, lo primero que tenemos que entender es cuáles fueron los motivos que propiciaron la expansión europea. Y dentro de estos motivos nosotros podemos mencionar tres. El primero de ellos es o tiene relación con los motivos económicos. Y es principalmente con la búsqueda de nuevas rutas comerciales para la obtención de especias, piedras preciosas, tejidos y perfumes desde la India y China, tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453. ¿A qué nos referimos con esto? A que en esos años en Europa eran muy codiciados estos productos traídos desde estos países orientales, principalmente las especias. Pero con la caída de Constantinopla, las rutas comerciales que existían entre Europa, India y China fueron cerradas. Por lo tanto, los imperios europeos tuvieron que buscar rutas alternativas y se enfocaron principalmente en las rutas marítimas. Bueno, ese sería el primer motivo, los motivos económicos y la búsqueda de nuevas rutas comerciales con estos países orientales. Otro de los motivos, o el segundo motivo, es el motivo político-religioso. Y esto hace relación a que tras la reconquista de los territorios ibéricos que anteriormente se encontraban en manos árabes, surge con fuerza la idea de evangelizar a los infieles y extender, por supuesto, la doctrina cristiana más allá de los límites europeos. Y el tercer motivo hace relación con los motivos o con las situaciones socioculturales. En ese entonces existió un auge importante de una mentalidad renacentista, el renacimiento del hombre, marcada por un espíritu de aventura, la idea de llevar al hombre al máximo de sus capacidades creadoras, impulsa la intención o la idea de buscar nuevos horizontes. Y esto hace énfasis principalmente en las nacientes burguesías europeas. Entonces, aquí tenemos tres motivos que llevaron a impulsar la expansión europea. Como mencionábamos en un principio, los motivos económicos llevaron a la búsqueda de rutas comerciales, principalmente marítimas. Y la ciencia y tecnología tuvo mucha relación con esto, ya que en ese entonces los barcos fueron desarrollados de mejor manera, naciendo las carabelas, por ejemplo. Se crearon instrumentos de navegación mucho más precisos y que permitían navegar mucho más tiempo y con más conciencia de la dirección donde se iba, como la brújula o el astrolabio, entre otros. Pero sobre todo hubo algo tremendamente importante en esa sociedad, y era que se empezó a entender que la Tierra no era plana, como se habría creído hasta entonces, sino que era redonda. Por tal razón, hacía mucho sentido una navegación que circundara el orbe para llegar posteriormente a las Indias Orientales. Lo que no contaban en ese entonces era que en ese camino se iban a encontrar con un territorio que para ellos, hasta ese entonces, era desconocido y que nosotros posteriormente lo conocemos como América. Esta necesidad de buscar rutas comerciales alternativas tenía especial hincapié en España, país, en ese caso, en ese entonces imperio, que buscaba su fortalecimiento en el contexto europeo. Y esto motivó a los reyes católicos a tomar y hacerse cargo de la empresa en ese entonces que le ofrecía Cristóbal Colón, quien, al estar convencido de la esfericidad de la Tierra,
estableció que efectivamente se podía llegar desde Europa, específicamente y en este caso desde España, hasta las Indias Orientales a través de una navegación circundante. Finalmente, en el año 1492, específicamente el 3 de agosto, se firma la capitulación de Santa Fe. Y desde el puerto de Palos, en España, zarpan la Niña, la Pinta y la Santa María rumbo a buscar una ruta marítima que les permitiera llegar a las tierras orientales. El 12 de octubre del año 1492, Colón y su tripulación arriban al actual archipiélago de las Bahamas. Convencido de haber llegado a las Indias, llamó a los habitantes del nuevo territorio indios. Pero nosotros ya sabemos que efectivamente el 12 de octubre de 1492 no llegó a las Indias, sino que se encontró con este nuevo continente que hoy conocemos como América. Una vez enterados que las tierras a las que habían llegado los marineros no eran las Indias, sino que otro continente, España y Portugal comienzan una larga disputa por la posesión de los nuevos territorios. Y finalmente se firma el Tratado de Tordesillas, que establecía una línea divisoria 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, lo que entregó una parte de los nuevos territorios a los portugueses. El proceso de conquista tomó la forma de una verdadera empresa privada, la que en un principio estuvo marcada por el ánimo de aventura y de ambición por nuevos territorios. Así, la corona española, a través de las capitulaciones, nombraba a los adelantados o capitanes de conquista para llevar a cabo el proceso de soberanía en el continente. Por otro lado, la evangelización fue uno de los pilares fundamentales del proceso. En este caso, la corona española puso vital énfasis en la expansión de la religión católica y será este proceso el que cruzará transversalmente desde la conquista hasta la colonia, siendo hasta el día de hoy la gran herencia española en América Latina. Sin embargo, hubo un factor que dio un impulso inusitado al proceso de conquista: el descubrimiento de las enormes fuentes de oro y plata. A partir de ese momento, el descubrimiento se transformaría en un traumático proceso de conquista militar que enfrentaría la población aborigen y los hombres europeos. Comenzaremos describiendo los aspectos generales de la conquista de México. Encabezada por Hernán Cortés en el año 1519, el proceso de conquista de México fue el primero en enfrentar a una alta cultura americana, la azteca, con el hombre blanco. Debido a la leyenda del regreso de Quetzalcóatl, el pueblo originario recibió a los hombres llegados del mar con suma confianza, creyendo que era el mismísimo Dios quien retornaba como lo había prometido. Sin embargo, y luego de un tiempo, el mismo líder Moctezuma descubriría que los nuevos hombres no tenían otra intención que la de apoderarse de los metales preciosos con los que ellos contaban. La llamada Noche Triste fue la cúlmine de la verdadera invasión por parte de los españoles en territorio azteca y significó la destrucción casi total de esta alta cultura mesoamericana y sería el inicio de la desintegración de todo el continente. Con respecto al descubrimiento y conquista de Perú, mencionaremos que fue Francisco Pizarro quien dio comienzo al proceso de sumisión del hasta ese momento glorioso imperio inca. Él, que se encontraba debilitado por una guerra civil que mantenía enfrentado a los hermanos Atahualpa y Huáscar por el poder político, el imperio inca no logró organizarse para enfrentar a los recién llegados. Y finalmente, engañado por Pizarro, Atahualpa muere ejecutado y el imperio queda descabezado, con lo que el proceso de conquista
se facilitó y agilizó en el territorio andino. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido los elementos principales de este proceso de conquista de América. Saludos cordiales.